Vamos a buscar en el libro del Génesis, vamos a buscar Efesios. Está bien, vamos a buscar Efesios 4, verso 30. Efesios capítulo 4, verso 30 en adelante, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencias y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos al Señor. Padre eterno, he aquí en esta noche ante tu presencia estamos, y te rogamos hables a nuestros corazones y nos edifiques a todos en esta noche, oh Dios eterno. Edifícanos y perfecciónanos por tu palabra, oh Señor. Te lo pedimos en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén. Amén. Pueden sentarse. En esta noche, vamos a hablar sobre el tema el día de redención, o el día de la redención. El día de la redención. Este mensaje vamos a utilizar para comenzarlo como comienzo, como base, ese texto del apóstol San Pablo que dice, hablando del Espíritu Santo, dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención, o hasta el día de redención. Vea usted que durante la segunda dispensación, la dispensación de la gracia, la cual comenzó abiertamente y plenamente en el día de Pentecostés, allí comenzó el pueblo de Dios a ser sellado con las primicias del Espíritu, y así continuaron a través de los tiempos los escogidos de Dios, viniendo a la palabra de Dios y recibiendo las primicias del Espíritu Santo. Encontramos que cuando predicaban los apóstoles en algún lugar, por ejemplo, Felipe predicó en cierto lugar y fueron bautizados la gente allá en Samaria en el nombre del Señor Jesucristo, pero no habían recibido las primicias del Espíritu Santo, y entonces mandaron a buscar a Pedro y a Juan para que entonces ellos orasen por aquellos hermanos y entonces ellos pudieran recibir las primicias del Espíritu Santo. Entonces encontramos que el nuevo nacimiento en la dispensación de la gracia venía a través de recibir las primicias del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo entrar al corazón de la persona, entonces producía ahí un cambio, y la vieja naturaleza interior que había en la persona moría, y entonces nacía una nueva naturaleza, una naturaleza divina que nacía y entonces comenzaba a crecer, luego a través de el oír la palabra de Dios. Porque la persona, los hijos de Dios, son simiente de Dios. Pero esa simiente de Dios, esa simiente está sembrada en el corazón de la persona. Y mientras esa simiente que está ahí sembrada, y esa simiente es la palabra, pero en forma de simiente, en forma de semilla sembrada ahí, y entonces todos los hijos de Dios vinieron o han venido a través del nacimiento natural, a través del sexo. Ellos han nacido y entonces han venido, siendo hijos de Dios, han venido como pecadores, como todos los pecadores vienen por causa de que el plan
perfecto de Dios para los hijos de Dios venir, el cual era por la palabra hablada. Esa forma correcta para los hijos de Dios venir fue la forma que allá en el Edén fue echada a un lado y fue tomada entonces la forma permisiva o la forma prohibida, la cual era, ¿cuál? El sexo. Y luego esta forma que estaba prohibida fue iniciada allá en el Edén, y el primer hijo que vino fue Caín, hijo de la serpiente. Luego vino Abel. Eran gemelos, pero de diferentes padres, aunque de la misma madre. Entonces allí fue escogido para venir los hijos de Dios. Fue escogido, ¿cuál de los planes? Fue escogido la vía incorrecta, que fue el sexo, y entonces por la vía incorrecta entonces vinieron los hijos, no solamente los hijos de Dios, los hijos del diablo también, porque por una vía incorrecta es que el diablo puede meterse para hacer aparecer toda perversión, y todo ser humano que ha venido por esa vía del sexo ha venido por una perversión. Por eso es que entonces todos los seres humanos que nacen en esta tierra están bajo el juicio o bajo la maldición de muerte, y entonces todo ser humano que nace por el sexo, lo más seguro que tiene cuando nace, que es la muerte, por causa que vino por una vía incorrecta, por la vía del sexo, y entonces siendo a un hijo de Dios o no siendo hijo de Dios, tiene la misma sentencia. Entonces, así como vinieron entonces los hijos del diablo por el sexo, también los hijos de Dios estuvieron apareciendo desde Abel para acá, estuvieron apareciendo por la misma vía del sexo, a través de la unión matrimonial de dos personas, a través de un hombre y una mujer. Así han venido todos, menos Adán y Jesús. Son los únicos dos que no vinieron por esa vía. El primer Adán no vino por esa vía, sino que vino por la vía de la palabra hablada. El segundo fue Jesús, y vino también por la palabra hablada, cuando le fue hablada la palabra a María, y ella dijo: hágase conforme a tu palabra. Y entonces concibió por la palabra, o sea, fue formado ahí por la palabra, fue creado ahí en el vientre la célula de vida, y ahí se formó ese cuerpo, pero fue por la palabra. Ahora vea usted, el primer Adán, él antes de ser carne, porque Dios allí cuando tomó del polvo de la tierra e hizo aquel cuerpo fue hecho, y ahí en ese cuerpo fue colocado Adán. Pero ya Adán existía antes de Dios tomar del polvo de la tierra y hacer aquel cuerpo. Porque cuando Dios allá en el principio dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y formó al hombre, e hizo al hombre y creó al hombre, ahí Dios hizo al hombre conforme a su semejanza, conforme a imagen de Dios fue creado, conforme a la semejanza de Dios. Entonces, fíjese, Dios no es carne. Entonces, Dios vino e hizo al hombre primero, y lo hizo en cuerpo teofánico. El cuerpo teofánico, que es el cuerpo de la sexta dimensión, que es el cuerpo angelical, que es ese cuerpo que no es carne literal ni sangre literal, pero que es un cuerpo literal que se puede tocar, pero que pertenece a la sexta dimensión. Ese fue el primer cuerpo que tuvo Adán. Y él tenía autoridad y señorío sobre todas las cosas. Pero luego, después de eso, después de cierto tiempo, entonces Dios le hizo el otro cuerpo, el cuerpo terrenal. Y dentro de ese cuerpo terrenal metió a Adán. Entonces Adán era, ¿qué?
Él era una palabra hablada, ¿cómo? En carne humana. Pero Él fue primero una palabra hablada. Él fue primero teofanía y después carne. Eso usted puede leer en el mensaje titulado ¿Quién es este Melquisedec? Y ahí usted puede ver completamente cómo Dios obró en la creación del hombre allá, y luego encontramos cómo luego los demás hijos de Dios aparecieron. Ahora vea, el primer hombre, Adán, era una palabra hablada de Dios. Era un pensamiento de Dios expresado en carne humana. Adán era la palabra, por eso Adán no podía ser engañado por el diablo. Eva no estaba en la creación original, por eso entonces Eva pudo ser engañada, y Adán, consciente de lo que hacía, tomó a Eva. Ahora muchas personas pueden pensar y decir, bueno, Adán no debió haber hecho eso, o Adán, bueno, quizás algunas hermanas, o no hermanas, mujeres de afuera, porque una hermana pues sabe cuál es el plan de Dios. Entonces puede pensar, ¿por qué Adán la tomaría? Adán estaba consciente que estaba pecando al tomar a Eva. Adán sabía la responsabilidad que se estaba echando encima, pero Adán sabía también que si él no la tomaba, ella se perdía. Y Adán amaba tanto a Eva, él mismo dijo, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Por lo tanto, él la tomó consciente de la responsabilidad que se estaba echando encima, y por eso Dios le pidió cuenta a él con relación a ella. Si él no la toma, cuando Dios vino a pedir cuenta, si Adán no hubiera tomado a Eva antes de Dios venirle a pedir cuenta, Eva se hubiera perdido. Entonces Eva nunca más hubiera estado al lado de Adán. Por lo tanto, si algo deben de agradecer toda mujer, es que Adán cometiera aquel error. Eso fue un gesto muy noble de Adán, la responsabilidad que se echó encima, porque el hombre es responsable por su mujer. Entonces, Adán, fíjese, Adán es tipo de Cristo. Imagínese, si Cristo no se echa encima la responsabilidad del pecado y toma el pecado nuestro, nos hubiéramos perdido nosotros. Eso mismo fue lo que hizo Adán allá. Nosotros damos gracias al Señor Jesucristo que Él se hizo cargo de nuestro pecado, nos tomó y llevó nuestro pecado, y el juicio de Dios cayó sobre Él y Él murió por nosotros. Si no, nosotros hubiéramos tenido que morir y nos hubiéramos perdido todito. Ahora encontramos que Adán no podía pecar. Él más bien, a sabienda, consciente de lo que hacía, se echó esa responsabilidad encima. Si no se la echa, pues imagínense, hoy en día lo único que hubiera sobre la tierra serían hombres y no habría mujeres. Porque cuando llegó Dios allí, de seguro la mujer, algo iba a pasarle a la mujer si Adán no se hubiera hecho responsable del error de su esposa. ¿Cree usted que le hubiera pasado algo? Mire la serpiente. La serpiente, cuando Dios pidió cuenta, la maldición que vino sobre la serpiente, la borró, o le borró la forma que tenía, y mire la forma que tomó la serpiente. Ahora no sabemos qué forma hubiera tomado la mujer, no sabemos qué forma hubiera tomado Eva si Adán no se hubiera hecho responsable de ese problema. Lo mismo con nosotros como seres humanos.
No sabemos qué hubiera sido de nosotros y qué forma hubiéramos tomado nosotros si Jesús no se hace cargo del pecado nuestro. De seguro hubiéramos desaparecido como seres humanos. De seguro hubiéramos desaparecido totalmente como seres humanos, o sea, la forma que tenemos hubiera totalmente desaparecido. Pero gracias al Señor que se hizo cargo de eso. Y también decimos gracias que Adán se hizo cargo de esa responsabilidad. Y por eso hoy en día entonces el hombre y la mujer todavía guardan su forma física de allá del comienzo y así también entrarán a la eternidad con esa forma física. Pero en estado perfecto. No van a haber deformaciones, ni van a haber cuerpos imperfectos, aunque van a haber diferentes colores de pelo, diferentes colores de ojos, diferentes tamaños, unos bajitos, otros altos, eso nada tiene que ver. Pero en cuanto a perfección, todo será perfecto allí. Así es que encontramos que Adán era una palabra hablada de Dios. Él había primero sido teofanía. Él había primero tenido el cuerpo teofánico y había vivido en ese cuerpo teofánico, y luego Dios le hizo el cuerpo terrenal y luego metió a Adán en ese cuerpo terrenal. Vea, esto fue más o menos así, como cuando Dios fue con Gabriel y Miguel a visitar a su amigo Abraham. Fue por allá y cuando fue a visitarlo, vino y le dijo a Gabriel: mira, Gabriel, con esa vestidura de la otra dimensión, ese vestido que tiene puesto, pues a quien nosotros vamos a visitar, la vestidura que él tiene no es esta que tú tienes. Él todavía no tiene esa vestidura. Él tiene que esperar a salir de esa vestidura terrenal que él tiene para entonces tener una como tú tienes y tener una como nosotros tenemos. Por lo tanto, vamos a ponernos una vestidura como la que él tiene. Vamos a descender y a vestirnos como él está vestido. Él está vestido de carne, él está vestido de tierra. Esa es la vestidura que él tiene. La que nosotros tenemos acá, pues, es una vestidura de la otra dimensión. Así es que yo lo voy a visitar. Yo le he visitado en otras ocasiones y le he visitado no con la vestidura terrenal que él tiene. Ahora le voy a hacer una visita con la misma clase de vestido que él tiene, la misma clase de ropa. Así es que vamos a ponernos la ropa de la misma que él tiene. Para Dios no hay ningún problema. Dios es el creador y le puso a Adán, él le puso esa misma clase de ropa. También encontramos que todos los hijos de Dios que han nacido en esta tierra, por la vía permisiva del sexo, han nacido, y la primera ropa que se han puesto es ¿cuál? Esta ropa terrenal. No estamos hablando de esta, sino de esta. ¿Ves? Entonces esta es una ropa, porque usted está dentro de ese cuerpo. Usted no es ese canto de carne, eso solamente es la ropa suya, es la vestidura suya, una vestidura terrenal. Entonces, Dios es un Dios que puede hacer una vestidura en un momentito. Y viene y del polvo de la tierra tomó y le formó una vestidura a Gabriel. Le dijo, la formó, un cuerpo terrenal, y le dice a Gabriel: Gabriel, ponte esa ropa, métete ahí en esa ropa. Gabriel se metió y se acomodó esa vestidura terrenal, ese cuerpo terrenal. ¿Y qué es eso? Un cuerpo celestial metiéndose en un cuerpo terrenal. Y se lo puso. Ay, ¿cómo se vería? Se veía entonces igual que todos los demás seres humanos. Luego le dice a Miguel: Miguel, ahora te toca a ti. Tomó polvo, así como hizo a Adán, así también le hizo vestiduras a Gabriel y a Miguel. Tomó polvo, sopló, y ahí está, otro cuerpo humano. Miguel, ese es el tuyo. De seguro el uno no se parecía al otro, porque Dios es un Dios que no es un Dios monótono. Entonces le hizo uno
a Gabriel, a Miguel también. Oh, cuerpos maravillosos, cuerpos perfectos. Usted sabe que el oro no brilla tanto. Lo que brilla mucho es las imitaciones a oro. Pero el oro verdadero, yo estuve en un museo allá por ahí por Colombia, el museo de oro le llaman, algo así, y estuve viendo el oro, y ese museo lo tienen guardiado con guardias de seguridad, con sus revólveres, y para entrar dentro donde está el oro y donde están esas cosas de oro, eso abren unas puertas automáticas así, las abren y entonces uno entra y después las cierran otra vez. Y cuando uno comienza a mirar, si uno no sabe lo que es realmente oro, bueno, ¿y dónde está el oro? Porque yo lo que veo ahí, esos pedazos como de lata no tienen brillo casi. Es que el oro es así. No tiene tanto brillo como el que usted se imagina que tiene el oro. O sea, el brillo ese de la lata esa amarilla, ese no es el brillo que tiene el oro. Es otra clase de brillo. Entonces esa clase de brillo que que tiene ese oro que estaba allí, no es un brillo acá como el de acá del cobre y esas cosas que uno le puede dar una clase de brillo. Por supuesto que si uno le da con ciertos líquidos brillo al oro, tiene que brillar. Pero en lo natural, como lo dejan y como los indios lo prepararon y como está de allí, no se le ve tanto brillo como el que uno se imagina que tiene el oro. Ahora, eso quiere decir, en cuanto al espiritual me refiero, es que esos cuerpos que Dios les preparó a ellos eran cuerpos normales en lo físico, y luego cuando Dios vino y ya tiene a Miguel y a Gabriel dentro o vestidos con otra vestidura terrenal, entonces Dios daba polvo, sopla y lo vemos formando otro cuerpo, y Dios viene y se mete en ese otro cuerpo. Dios se veló de carne humana. Él allí estaba en el cuerpo teofánico y luego se metió en un cuerpo terrenal. Usted encuentra eso narrado en algunos mensajes del hermano Branham, y luego lo encuentra en el mensaje ¿Quién es este Melquisedec? Ahí tiene que estar. Y también cuando él vino a Puerto Rico y estuvo predicando aquí en Puerto Rico, en donde él habla de su testimonio, ahí él habla acerca de cómo fue que Dios le apareció a Abraham con aquellos otros dos arcángeles. Le apareció en cuerpos humanos, así como Abraham tenía un cuerpo humano. Pero cuando Abraham ve a esos tres hombres que vienen, Abraham lo mira y de seguro el cuerpo donde venía Dios era de seguro el más pequeño de los tres. De seguro el más pequeño de los tres. Porque cuando vino la primera vez para redención nuestra y murió en la cruz del Calvario, medía 5 pies con 5 pulgadas y pesaba unas 130 libras de peso. Así nos dice el hermano Branham que era el Señor Jesucristo. ¿Ve? Así es que, sin atractivo para que le deseemos, dice la Biblia que era el Señor. Ahora vemos que Abraham ve esos tres hombres que vienen caminando, y en aquellos tiempos pues no había carreteras como ahora, ni aceras como ahora, y Abraham vivía por allá por la montaña. Eso es más o menos como cuando usted va a un sitio que hay mucho polvo, un camino lleno de polvo, de ese polvo blanco que se le pega a uno por jugar, que si usted lleva los zapatos bien brilladitos, zapatos brown o negros, cuando viene a ver están blancos o crema ya del polvo que se le ha pegado. Entonces Abraham está a eso, más o menos a eso del mediodía por ahí, ya Abraham está viejito, usted sabe, y está allí en la sombra, está en la sombra de un árbol de roble, allá en la montaña, en esos sitios áridos. Pues el árbol de roble, pues usted sabe, consigue el agua por más lejos que esté. Y como Abraham había cogido el monte, la montaña para vivir, y Lot había cogido el llano, ahora mire dónde apareció Dios por primera vez. Luego mandó a los ángeles abajo, pero Dios se quedó con Abraham. Ahora
Abraham ve a esos tres caminantes que vienen y se queda mirando ya. Abraham, su vista un poquito agotada, se queda mirando. Y cuando llegan donde él, ¿qué pasa? Le dice: mi Señor. Recuerde que Abraham era un profeta. Abraham sabía quién había llegado allí. Ahora note usted que él dijo mi Señor, él no dijo mis señores. Abraham supo que uno de esos tres, uno de ellos era Dios. Y le dijo Elohim. Elohim. Ahora él no dijo mis señores. Él sabía que aquellos otros dos acompañantes que venían con él eran dos arcángeles, Miguel y Gabriel. Dos arcángeles poderosos. Y mire, hombre sencillo caminando por allí, ¿quién se iba a dar cuenta que aquellos eran dos arcángeles? ¿Y quién se iba a dar cuenta que uno de aquellos tres que venía allí era Dios? Porque venía velado en carne humana. Entonces, encontramos que eso fue poco antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, lo cual tipifica ¿qué? Lo cual tipifica el tiempo final en el cual este mundo ha de ser quemado con fuego también. Allá aparecieron tres y uno de ellos era el Señor. Igual que en este tiempo final aparecieron tres y uno de ellos era el Señor. Tres grandes evangelistas, uno de ellos era Elohim. Uno de ellos era Dios velado en carne humana. Los otros dos fueron allá a la Sodoma espiritual para cegar con su mensaje, cegar espiritualmente a la gente de Sodoma y de Gomorra. Así es que Elohim, Dios velado en carne humana, se quedó con Abraham y la gente de Abraham. Así como Elohim, Dios velado en carne humana en ese tiempo como se veló en carne humana en nuestro amado hermano Branham. Porque en esta ocasión él no tuvo que decir, él no tuvo que tomar el polvo literal, porque ya el polvo literal estaba formado en forma de hombre. Entonces ya cuando toma un hombre, está tomando el polvo de la tierra, pero ya hecho hombre. Entonces tomó ese pedazo ese poco de polvo de la tierra ya hecho hombre, y él dijo: ahí me meteré yo. Y se metió ahí. Y ahí estaba velado en carne humana, hablándole a la simiente real de Abraham. Y hablándole del hijo que habría de venir. Era imposible que viniera un hijo, pero para eso tenía que ser hecho un milagro, el milagro de rejuvenecer a Abraham y a Sara, para que viniera el hijo prometido Isaac, que tanto tiempo hacía que estaba siendo esperado. Era el hijo de la promesa. Por eso era un hijo que vendría por la palabra de Dios. Y aquel Isaac en lo natural tipificaba a el Isaac espiritual. Tipificaba al mismo Cristo en su primera venida y tipificaba a un grupo de creyentes verdaderos que vendrían y que serían formados y creados por la palabra de la promesa de esta hora. Pero para eso tenía que haber un cambio en Abraham y en Sara. ¿Qué era? Bueno, para que hubiera el cambio en lo natural, tuvo que haber un cambio en sus nombres. ¿Ve usted? La promesa le había sido dada y entonces le cambió Dios sus nombres. Vea usted que cuando el cambio de nombre vino fue cuando apareció Dios en carne humana. En ese tiempo encontramos, bueno, un poquito antes había Dios, le había dicho: tu nombre ya no será más Abraham, sino que será Abraham. Y ya Sara no será más Sarai, sino Sara. Y luego cuando le apareció en carne humana, le habló de ese nombre. O sea, le habló de la transformación, le habló del hijo que habría de venir. Y todas estas cosas. Y le discernió el corazón a Sara. Dios discerniendo el corazón de la iglesia, y Dios, ¿cómo? Velado en carne humana. Ahora vemos que luego del cambio de nombre y luego de la aparición de Dios en carne humana a Abraham y a Sara, de ahí para adelante comenzó a haber un cambio también en sus cuerpos físicos, y en un lapso de tiempo corto sus cuerpos físicos fueron cambiados
y se convirtieron, fueron convertidos en jóvenes, y luego pudieron tener el hijo que les había sido prometido. Porque como viejitos no podían tenerlo porque ya el tiempo de tener hijos había terminado conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios, ¿qué hizo? Dios le dio para atrás al tiempo de ellos, pero el tiempo de las demás gente se quedó igual. El único tiempo que caminó para atrás fue el de ellos. ¿Ves? Ellos tenían, uno tenía, ¿cuánto? Uno tenía 99 años y Sara tenía 89, y entonces Dios lo que hizo fue que le dio para atrás al tiempo y los puso de 18 a 21 años a ellos. Los puso de 18 a 21 años, y entonces, mire cómo Dios puede darle para atrás al tiempo de una persona y sin embargo dejar el tiempo de las demás gente igual. Él lo ha hecho en otras veces, en otras ocasiones. Entonces, no solamente eso, Él lo va a hacer con usted y conmigo. Así que no se preocupe cuántos años tenga. No es cuántos años tenga, o no es cómo usted esté, no es qué edad aparente su cuerpo ahora. Es cómo va a estar dentro de poco. Eso es lo que cuenta para usted y para mí. No importa los años que nos pasen por encima, no importa, porque todos vamos a tener más o menos la misma apariencia de 18 a 21 años. Así es que el más joven y el más viejo ahora va a estar igual allá. Ahora fíjese, ellos tuvieron el hijo que les fue prometido. Fueron transformados a jóvenes. Por lo tanto, también vemos que para poder venir el hijo de la promesa que fue prometido que habría de nacerle a Abraham en este tiempo final, un hijo de la palabra, un hijo por la palabra original. Para eso tenía que ser o venir una transformación, rejuvenecer a quién, a la que habría de tener ese hijo, y ser rejuvenecido también el padre de ese hijo. Y luego entonces encontramos que entonces podía venir el hijo. Y sabemos que cuando el padre de ese hijo se fue, él dijo, pero la novia, ¿ves? La novia ya rejuvenecida, la novia está encinta, así es que no hay problema. El hijo va a venir. Y la novia fue colocada en el huerto del Edén de nuevo, en el lugar espiritual original. Fue restaurada, por eso Malaquías 4:5, ¿qué es lo que hace? Restaura a la novia a su lugar original. Al restaurarla al comienzo de nuevo, al restaurarla al huerto del Edén de nuevo, entonces ahí es rejuvenecida, y entonces queda como cuando comenzó allá en el día de Pentecostés, en aquel tiempo. Jovencita nuevamente y con el esposo ahí en el huerto del Edén, y entonces por la palabra hablada, entonces le fue engendrado un hijo a esa novia. O sea, la primer novia, la primer Eva, literal cayó. La segunda Eva, la espiritual, la novia del segundo Adán de Cristo, cayó también. Pero acá al final, Dios viene y toma, de entre todos los grupos, toma uno aquí, otro allá, y hace o forma una novia para el Señor. Y la restaura, la lleva al original, o sea, la transforma, la pone jovencita, y entonces viene a ser nuevamente una novia como grupo, como era la novia de allá que comenzó el día de Pentecostés. Y entonces, aquella novia que comenzó allá, que cayó, ella tenía que esperar para tener un hijo de la palabra. Ella era novia todavía, entonces lo que ella tenía era que crecer y coger capacidad en la palabra y esperar al novio que viniera, porque el novio que se fue tenía que regresar. Él vino por primera vez y de él fue sacada esa novia, pero después en su segunda venida él habría de venir para casarse con ella. Él habría de venir para entonces
por la palabra hablada, trae él un hijo de esa novia. Entonces ella no esperó a que el Señor viniera para casarse con ella y tener un hijo de ella. No esperó por eso. Entonces los hijos que tuvo unos hijos de la simiente de la serpiente y tuvo hijos también del Señor, pero por la vía permisiva. Pero ahora cuando el Señor viene por segunda vez, Él hace o forma una nueva novia, restaura su novia, y entonces ese grupo escogido que Él restaura, como dice Malaquías 4:5, Él restauraría la fe de los hijos a los padres. Entonces pondría ese grupo de escogidos como la novia en el principio, y entonces Él estando presente, Él, el novio, el esposo estando presente, entonces por la palabra hablada, a través de la predicación de la palabra, le crea en el vientre, en el interior de ese grupo de creyentes, crea un hijo. Entonces por eso es que usted encuentra en el mensaje titulado Divorcio y Casamiento, y en el mensaje titulado Cristo, el misterio de Dios revelado, ahí usted encuentra que es dicho que la novia está embarazada. Él estaba todavía allí. Y dice, está embarazada. ¿Con qué? Con la palabra. Por lo tanto, el hijo que habría de nacerle a esa novia, y si le habría de nacer un hijo, fíjese, es otro cuerpo. De ahí, de esa novia, saldría un grupo de creyentes, saldrían hijos de esa novia iguales a el papá, con el mismo nombre de su papá. Y proclamando a el esposo de esa novia, proclamándole como su padre, y llevando el nombre de su padre. Por lo tanto, de esa novia saldría un grupito, un niñito, nacería, y tendría el nombre de su padre. Sabemos que ese hijo prometido es un hijo de la palabra, por tanto, ese es el hijo que será adoptado. Porque en la adopción, una de las cosas que en la adopción ocurre es que la persona recibe o lleva el nombre de su padre. Por eso dije que cuando Abraham fue adoptado, Dios le puso parte de su nombre a Abraham y fue adoptado. Y cuando Dios le pone parte de su nombre o su nombre completo a un grupito de creyentes, y entonces ese grupito de creyentes ya no tienen otro nombre, no teníamos otro nombre, entonces ahora el que tenemos es el nombre de nuestro Padre, el nombre eterno de Dios. Entonces es el grupito para adopción. Ese es el grupito que entonces hereda todas las cosas, porque hereda todo lo de su Padre. Ahora, mire lo grande y lo glorioso para ese grupito de creyentes. Sabemos entonces, parece como que nos desviamos, pero no hemos desviado. Sabemos entonces que Dios obró así con Abraham allá y lo adoptó, posicionalmente lo adoptó. También encontramos que acá Elohim regresó, vino en carne humana también, vestido de carne humana, así con la misma ropa que nosotros tenemos de carne humana, Dios vino también así. Ahora sabemos que Dios es eterno. Dios tiene un cuerpo también, Él se formó un cuerpo de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico. Dios tiene un cuerpo teofánico también, el de la sexta dimensión. Él lo hizo para usarlo cuando Él tiene que usarlo. Y también Dios se hizo un cuerpo de esta dimensión. Se lo hizo allá en el vientre de María, y luego de el polvo de la tierra, que en forma más avanzada que somos nosotros, Él tiene cuerpos en donde Él se manifestará. Ahora, veamos que solamente dos personas en la tierra, Adán y Jesús,
son las únicas dos personas que han vivido sobre la tierra, y Elohim, por supuesto, allá cuando le apareció a Abraham, pero él no apareció como para vivir aquí en la tierra. Pero cuando apareció Adán y cuando apareció Jesús, ellos aparecieron para vivir un tiempo aquí en la tierra. Fueron las únicas dos personas, Jesús y Adán, los únicos que primero tuvieron cuerpos teofánicos, que es el cuerpo de la sexta dimensión. Es un cuerpo así como este, pero de otra dimensión. Es un cuerpo en donde uno no se cansa, donde no le da sueño, donde no tiene que estar con el problema que hoy en día tenemos, que si se me gastó la ropa, que si tengo que lavar la ropa, que si tengo que comprar nueva ropa. No hay ninguno de esos problemas. Que si hay tantos gérmenes y hay tantos problemas que tengo que buscar unos zapatos, cuando el hermano Branham los vio allá estaban todos descalzos. No hay problema allá. ¿Ven? Y con sus túnicas, sus vestiduras, todos ellos con sus vestiduras blancas. Así es que no hay por qué tener preocupación. Aquellos cuerpos de la sexta dimensión también tienen una vestidura literal, una túnica, la cual ya todo eso está preparado allá. No hay preocupación de uno tener que estar preocupándose de qué se va a poner, porque ya ese cuerpo viene con todo. Pues, usted sabe, tenemos que estarle buscando cada vez ropa, y si va creciendo cada vez hay que buscar una ropa más grande. Ahora vemos que solamente dos, Adán y Jesús, tuvieron esa vestidura teofánica o de cuerpos teofánicos antes de tener la vestidura de carne humana. Adán la tuvo primero, por eso no podía caer. Él era la palabra en su plenitud aquí en la tierra. Jesús también. Ahora vemos que los demás hijos de Dios vinieron, ¿cómo? Vinieron de atributo, fíjese, de atributo a carne. Pero Jesús y Adán vinieron de atributo ¿a qué? A palabra. Y de palabra a carne. O sea, de atributo, un atributo es un pensamiento en la mente de Dios. De atributo vinieron a ser o a tener un cuerpo teofánico. De un cuerpo de la palabra. Vinieron a ser la palabra o el pensamiento expresado. El pensamiento expresado es la palabra. Entonces vinieron a ser la palabra, o sea, vinieron a ser teofanías o cuerpos teofánicos o con cuerpos teofánicos. En esos cuerpos teofánicos ellos estaban metidos. Luego, de teofanía o de palabra, vinieron a convertirse en ¿qué? En carne. Vinieron entonces con esos cuerpos teofánicos y se metieron en carne humana. Pero nosotros, al venir por el sexo, ellos no vinieron por el sexo, por eso fue que ocurrió con ellos de esa manera. Vinieron de la teofanía a la carne. Pero nosotros, como vinimos por el sexo, pues nosotros pasamos de ser un pensamiento en la mente de Dios, o sea, un atributo. Somos un atributo de Dios. Los hijos de Dios son el atributo de Dios, o un atributo de Dios. Así como usted, como ser humano, es un atributo de su papá. Y usted estaba en los lomos de su papá. Ese cuerpo terrenal que usted tiene estaba en los lomos de su papá. Y si sigue dándole para atrás, estaba en los lomos de su abuelo. Y si le da para atrás, estaba en los lomos de su bisabuelo. ¿Palabra? Entonces, ¿qué es el cuerpo eterno y el cuerpo de vida? Entonces, la vida absorberá este cuerpo terrenal. Entonces, ¿qué pasará? Algún día, entonces, ese cuerpo teofánico que usted tiene, pero que no lo ha podido, ¿qué? No lo ha podido habitar. A menos, hay casos en que sí usted puede haberlo usado, pero no lo puede usar como usted usa el de acá. Puede ser que usted haya ido a la sexta dimensión y haya caminado por allá, haya visto lugares hermosos, haya tocado y se haya gozado, y es que está caminando en el otro cuerpo, aunque no lo sepa. Usted sabe que el hermano Branham estaba recostado así en su cama en una mañana y de momento sintió que salió del cuarto, salió de ese cuerpo y se encontraba en otro cuerpo. Y él miraba para abajo y veía el cuerpo de carne, y se miraba y veía el cuerpo teofánico.
Pero y no entendía eso. ¿Pero qué es esto? Yo estoy en un cuerpo, me toco, dice, fíjese, aquel cuerpo tiene también sentido. Él dice, ¿estaré soñando o estaré despierto? ¿Sabe cómo él hizo la prueba? Recuerden ustedes, dice, cogí y me mordí un dedo, a ver, y lo sintió. O sea, tenía tacto, y lo sintió. La cosa es en serio, la cosa es real. Lo que pasa es que estaba en el cuerpo de la sexta dimensión. Entonces dice, se pone a mirar y dice, lo encontraba joven, un cuerpo joven, fuerte, y entonces viene y chequea, tengo todo el pelo en este. ¿Ve usted? Por lo tanto, ni un pelo de nuestra cabeza perecerá, ¿ve? No hay ningún problema en eso. Así es que aquel no tiene ni cana, ni arruga, ni le falta ni un pelo. Todo ha sido predestinado y todo está ahí. Entonces, comienza a caminar y entonces él estaba raro porque él, desde aquel, miraba para acá y veía el otro acostado allá en la cama. Decía, ¿será que me habré muerto y entonces ya me morí? Ahora aquel lo entierran y ahora sigo en este. Y siguió caminando y dice que eso estaba, él estaba como a unos 20 pies de alto. Así que era más bajito que de ahí al techo, porque de ahí al techo hay unos 25 pies. Mire qué bajito era ese mundo. La otra dimensión, mire qué bajita está. Hay otro mensaje donde dice que es más o menos como 12 pies, ¿verdad? Así es que, ¿será que está bajando cada día más? Bueno, yo no sé. Yo sé que el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, no es de extrañar que ya se haya roto la barrera que había entre el otro mundo de la sexta dimensión y nosotros, y ya esos cuerpos estén acá y esté ese mundo acá entre nosotros, y nosotros estemos en ese mundo sin darnos cuenta acá. Ahora mire, bueno, ustedes han tenido bastantes experiencias en cuanto a eso. Hay hermanos aquí que si preguntamos cuántos han visto un cuerpo teofánico, ya sea de ellos o de alguna otra persona, yo creo que aquí hay personas que podrían levantar la mano y decir, yo he visto un cuerpo teofánico, yo he visto el cuerpo de la sexta dimensión de fulano de tal o de fulano de tal. Aquí hay personas que pueden dar testimonio de eso. Pero lo importante es que no es cosa de que usted vea el de fulano de tal o de fulano de tal. La cosa es que usted también tiene uno. ¿Ve? Así es que ya muy pronto, esos dos cuerpos se han de fundir. Ya muy pronto, esos dos cuerpos ya no serán dos. ¿Ve? Por lo tanto, vemos el proceso que hubo para ellos apartarse allá de ese plan. Ahora vemos el proceso para llegar y entonces ser unidos con el cuerpo teofánico. O sea, fíjese, Dios vino y trajo a Adán. Adán estaba en el otro cuerpo y lo trajo y lo puso y lo vistió de este terrenal. ¿Ves? Luego, Jesús también estaba en el otro cuerpo, tenía otro cuerpo teofánico, y Dios lo vistió de uno terrenal. O sea, Dios mismo vino, él tuvo un cuerpo teofánico también, y luego encontramos que más adelante tuvo un cuerpo de carne también para redimirnos a nosotros. Dios descendiendo, pasando a teofanía y de teofanía a carne. Y ahora encontramos que nosotros que estamos en carne, Él ahora nos vino a buscar y ahora nos va a llevar de carne ¿a qué? A teofanía. ¿Sí? O sea que nos va subiendo a nosotros para llevarnos al original, para que nosotros estemos en la misma condición en que estaba Adán en el principio. Para que nosotros estemos en la misma condición del Señor Jesús, para que nosotros lleguemos a esa condición en que no hay necesidad de morir.
Cuando lleguemos ahí, ya entonces todo habrá terminado, aún estando viviendo en un cuerpo, pero sabiendo que ya todo ha sido arreglado, y entonces estaremos en la misma posición de Adán allá en el principio. Ese es el plan y propósito de la reclamación, ese es el plan y propósito de Dios, abrir los sellos, porque al hacer eso, Él lo que hace es que nos está llamando y nos está regresando de nuevo al huerto del Edén, y entonces algún día estaremos en tal condición cuando hayamos llegado completamente como individuos, cuando hayamos llegado completamente, o sea, cuando esa palabra se haga carne en nosotros plenamente, o sea, cuando toda esa palabra haya venido a nosotros, la hayamos escuchado predicada y la hayamos recibido, cuando sea todo ya, entonces veremos que la palabra hecha carne. Entonces, si somos entonces plenamente la palabra hecha carne, entonces estaremos como Adán en el principio, porque él era la palabra hecha carne. Jesús era la palabra hecha carne. Entonces ya en esos días, entonces el cuerpo teofánico y el cuerpo terrenal ya estarán juntos, y ya entonces ocurrirá una transformación, porque es el cuerpo teofánico nuestro el cual obra esa transformación, porque ese cuerpo teofánico es el cuerpo de la palabra. Por eso para ese cuerpo teofánico de la palabra venir a nosotros, entonces tiene que venir ¿qué? La palabra, porque ese es un cuerpo de la palabra. Entonces encontramos que estamos viviendo en un día más grande y más glorioso que el que nosotros nos podemos imaginar, porque es el tiempo de redención, y redención es regresar nuevamente al lugar original donde estaba Adán. Ahí es que nosotros regresamos en este día en que estamos viviendo, y estamos regresando y estamos convirtiéndonos en la palabra. Hoy en día usted es la palabra hecha carne un tanto por ciento, 1% más alto de lo que era 2 meses atrás, 1% más alto de lo que era el año pasado, y de aquí a algún tiempito más, de aquí al mes que viene o el mes que viene, será 1% más alto de la palabra, hasta que un día sea el 100%, y entonces usted estará plenamente en lo literal también en la misma condición y posición que estaba Adán, en la misma posición que estaba Jesús. Por lo tanto, vimos uno también que regresó ya, porque fíjese, sabemos de 2 que vinieron de teofanía a carne, Adán y Jesús, porque cuando vino Dios para visitar a Abraham y tomó carne, eso fue una visita nada más, y cuando, eso fue una visita nada más, fue carne literal. Vimos 2, Jesús y Adán, 2 que vinieron y después encontramos que regresaron para atrás. Ahora vamos a ver también 2 por lo menos nosotros, que de carne van a ir de regreso y se van a convertir en la palabra 100%. Bueno, yo le puedo contar de uno. Yo vi uno que regresó, yo vi uno que volvió a la condición original de Adán. Y Adán allá le podía decir a los árboles, pásate de aquí a allá, y se pasarían. Él podía hablar la palabra y crear si tenía que crear. Yo conozco uno que llegó. Yo conozco uno que disfrutó de eso. Yo conozco de uno que decía, sea una ardilla allí, y era una ardilla allí. Yo conozco uno que le decía a la tormenta, desaparécete, vete de ahí, vuelve a tu lugar, y se iba. Yo conozco uno que le dijo a un pececito,
que había sido pescado y que lo habían pescado y al sacarle el anzuelo se le habían salido de las tripas y estaba flotando en el agua muerto. Yo conozco uno que le dijo: pececito, yo te doy la vida. Y el pececito vivió nuevamente. Yo conozco uno que le dijo a una hermana: hermana, yo te doy tus hijos, yo te doy la salvación de tus hijos, dándole salvación a dos muchachos, y la recibieron. Por lo tanto, ¿qué es eso? Es el primero que regresó, el primero de los que vino por sexo, es el primero que regresó a la condición de la cual Adán había caído. Ya vimos el primero, y ese mismo rumbo, esa misma ruta, toman los otros que van a llegar a esta misma condición, que son usted y yo. Él tomó la ruta o el rumbo de la palabra y llegó ahí. Y nosotros hemos tomado esa misma ruta, ese mismo rumbo, la palabra, y estamos regresando nuevamente a hacer lo que Adán era antes de caer. Por lo tanto, este es el día de redención. Redención es volver a la posición de donde había salido. Y estamos volviendo o regresando al lugar de donde habíamos salido, al lugar original en el cual Dios colocó a Adán cuando lo colocó aquí en la tierra, y Él lo colocó en el huerto del Edén, en el este. ¿Ve usted? Por lo tanto, estamos regresando a nuestra condición original, y entonces estamos siendo colocados en el huerto del Edén, al este del Edén, que está el huerto del Edén. Hemos entrado por esa puerta, y lo que Adán no podía hacer en aquel tiempo, porque por él estar en la condición que estaba por causa de que había caído del pecado, fue sacado de allí. Porque si él toma de aquel árbol y come, entonces vivía eternamente. Pero ahora, como ya todo el problema fue arreglado, entonces hemos sido llevados nuevamente, hemos sido regresados al huerto del Edén, al este del Edén, donde dos querubines allí guardaban el árbol de la vida y guardaban la puerta y en la entrada del camino. Ahora el camino, que es Cristo, la palabra, ha sido abierto, y entonces los querubines que allá representaban lo que hemos hablado, o lo que hablamos no hace mucho acá, aquellos querubines allá representaban acá que los que habrían de llamar a los hijos de Dios nuevamente a su lugar original. O sea, que representaban, aquellos querubines allá representaban acá a quienes llamarían al pueblo de Dios con esa gran voz de trompeta para entrar de nuevo al huerto del Edén y estirar la mano y comer del árbol de la vida para vivir eternamente. Y entonces nosotros estamos comiendo ya del árbol de la vida. Lo que pasa es que todo no lo podemos comer en un solo culto, porque el árbol de la vida da, ¿cuánto? Da 12 frutos en el año. Por lo tanto, en un solo mes, un fruto cada mes. En un solo mes no nos podemos comer los 12 frutos, porque solamente da uno en ese mes. En el otro que viene, ese no ha aparecido, entonces hay que esperar a que aparezca. ¿Ve? Y en lo espiritual, eso representa un mes, y un año representa tiempo, ¿ves? Entonces, cada tiempo aparece un fruto nuevo, el cual no nos habíamos comido, nos los comemos estando dentro del Edén, en el este del Edén, que es el huerto del Edén, nos los comemos, y entonces al comérnoslos, como es el árbol de la vida, ese fruto es vida para nosotros, entonces lo que estamos comiendo es vida y vida eterna. Y entonces cuando nos hayamos comido todos esos frutos, ¿qué pasará? Pues nos hemos comido, ¿qué? La vida de Dios, y entonces Dios es eterno y la vida de Dios es eterna, y entonces de momento, ¿qué pasará? Encontraremos que ya al terminar de comernos todo esos 12 frutos,
que representa 12 fundamentos, al comernos todo lo que es respondiente para comernos en esta nueva dispensación. Al terminar de comérnoslos todos, descubriremos que ya no podemos morir. Descubriremos que no tendremos necesidad de coger para el hoyo, sino que descubriremos que estos cuerpos serán transformados. Descubriremos que el cuerpo teofánico habrá hecho como hizo en aquellas ocasiones. ¿Ves? Se vestirá de carne. Por lo tanto, entonces, será más glorioso de lo que nosotros nos podemos imaginar. Ahora, para nosotros poder usar el cuerpo teofánico, pues, el que no sea profeta, porque solamente los profetas son los únicos que vemos a través de la palabra, los únicos que estando despiertos han podido usar el otro cuerpo. Sí, el hermano Branham estaba despierto en la cama y de momento salió de uno y se metió en el otro y siguió para arriba. Siguió caminando. Y en muchas ocasiones lo hizo, así es que no fue en una sola ocasión. Y también encontramos, fíjese, Juan el discípulo amado, Juan el discípulo amado caminó para acá y estuvo acá en estos cultos de este tiempo final. Pero él vino y estuvo acá, pero fue en el cuerpo teofánico. Juan era profeta. Y así todos los profetas caminaron en el cuerpo teofánico. Entonces encontramos, fíjense, mire, Samuel. Cuando murió Samuel, se fue en el cuerpo teofánico allá al seno de Abraham. Y fue llamado, y entonces, porque Saúl quería hablar con Samuel, con el profeta Samuel, y Samuel vino, regresó y habló. Así es que el cuerpo teofánico es un cuerpo superior al de carne, y es un cuerpo que no conoce barreras, puede caminar para el futuro o puede caminar para el pasado. No hay problema con ese cuerpo. Ahora mire usted la bendición que Dios le ha dado a usted, que tiene usted un cuerpo en el cual no hay ninguna clase de problemas como los problemas que tenemos hoy en día en este cuerpo. Así es que cuando sabemos que todas estas cosas de la palabra de Dios son de esa manera, entonces diríamos como Pablo decía, quisiera mejor irme y estar en ese cuerpo y no estar más en este cuerpo. Porque Pablo tenía mucho problema en el cuerpo terrenal. Deseaba mejor el celestial, o sea, el cuerpo teofánico, como nosotros también. Pero lo que pasa es que en la palabra dice que habrá un grupo de creyentes que no verán la muerte. Por lo tanto, habrá un grupo de creyentes que no tendrán necesidad de dejar este cuerpo, sino que serán revestidos. Fíjese, revestidos. ¿Por qué revestidos? Bueno, estamos vestidos de carne. Pero si somos revestidos, es otro vestido que se nos pone. Otra vestidura, ¿cuál será? Pues el otro cuerpo. Entonces somos revestidos del otro cuerpo y entonces pues, imagínense, doble vestidura. Cuando el Señor estaba aquí en la tierra, nadie sabía que allí estaban dos cuerpos en uno, un cuerpo teofánico y un cuerpo, el cuerpo terrenal. Cuando Abraham también fue así. Ahora sabemos que ya hubo uno que experimentó todas esas cosas. Y sabemos que usted y yo las experimentaremos también. Y entonces, pues, estando despiertos, podremos mirar para el otro lado. ¿No es eso lo que nos dice el hermano Branham? Que va a llegar un tiempo que veremos a los del otro lado. Para eso tiene que llegar eso. ¿Ves? Entonces, más nadie va a ver a los otros, sino nosotros los veremos a ellos. ¿Ve usted entonces en dónde nos encontramos? ¿Ve usted el proceso que Dios está llevando a cabo en usted para que eso pueda ser una realidad para su vida? ¿Ve usted cómo Dios va trabajando en usted? ¿Cómo Dios lo va edificando, lo va preparando para poder Él hacer eso que Él prometió hacer con usted? Y entonces, pues, ya pronto, cuando la palabra, cuando
cuando todo lo que falta por venir haya venido, o sea, todo el resto de la palabra que falta de ser oída, haya sido oída y usted la haya recibido y se haya encarnado en usted, pues entonces todo eso ocurrirá cuando llegue la última palabra que usted tenga que oír. Ya usted está bastante adelantadito, ¿verdad? Ya usted tiene en usted encarnado 1% muy alto de la palabra de Dios. Por eso es que algunas veces usted tiene algunas experiencias que no tenía antes, ¿ve? Pero ya eso es por causa de la palabra que ya está encarnada en usted, que ya está obrando en usted lo que hay ya encarnado, ¿ve? ¿Cómo será cuando esté completa? Cuando haya venido el resto que falta de venir. Si tenemos el 75% ya encarnado, ¿cómo será cuando acabe de venir el otro 25%? Será exactamente como era en el hermano Branham, como era en Jesús y como era en Adán, antes de caer. Será la misma cosa, y estando aquí en esta tierra sin tener nosotros que irnos de aquí, sin tener nosotros que morir. Oh, seremos muy privilegiados nosotros, y eso es porque estamos viviendo el día de redención, el día en que veremos realizado el regreso a la condición original en que estaba Adán y en que estaba Jesús y en que vimos que estaba el hermano Branham. Él vivió en dos mundos, ellos vivían en dos mundos a la misma vez, y nosotros viviremos en dos mundos a la misma vez. ¿Ve? Así es que Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta noche y nos ayude para ir entendiendo este nuevo mundo en el cual hemos despertado y en el cual este nuevo amanecer del cual hablábamos no hace mucho está alumbrándonos en esta hora en que nosotros vivimos. Vamos a estar puestos en pies. Vamos a cantar un corito y luego seremos despedidos en oración. Imagínense si ya estuviéramos por completo, podríamos mirar y ver para allá, ver los hermanos, ver el hermano Branham, que tanto deseamos verlo nosotros. Pero recuerde, no lo va a ver como está allí, porque él cuando se miró al otro lado, él se tocó y tenía pelo, así es que lo va a ver el jovencito de 18 a 21 años. Amén. Así es que sáquense de la cabeza, desearía ver al hermano Branham y pensar que lo va a ver así. Eso era el velo de carne de acá, el que era así. Amén. Vamos a ir cantando el número 15. Más allá de la cortina del tiempo. Más allá de la cortina del tiempo hay un mundo que vive en el amor, un amor divino y tan perfecto. Allí no existe ni el celo ni el rencor. Este mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir. Está lleno de gentes celestiales, transformados por la gracia del Señor. Está lleno de gentes celestiales, transformados por la gracia del Señor. Más allá de la cortina del tiempo, no hay cansancio, no hay tristeza ni dolor. Todo es paz, todo es gozo y alegría. Unidos todos alaban al Señor. Este mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir. Está lleno de gentes celestiales, transformados por la gracia del Señor.
está lleno de gentes celestiales, transformados por la gracia del Señor. Hay un día que no será muy tarde, a este mundo yo sé que llegaré, y abrazando a todos mis hermanos, la tristeza de esta vida olvidaré. Este mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir. Está lleno de gentes celestiales, transformados por la gracia del Señor. Está lleno de gentes celestiales, transformados por la gracia del Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ser despedidos en oración en esta noche. Oremos todos. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta noche ante tu presencia estamos. Te damos gracias por tus bendiciones, oh Dios. Gracias por esta bendición de estar escuchando tu palabra y estar adorando y glorificando tu nombre. Ahora, Señor, Dios Santo, te ruego nos sigas ayudando cada día para que tu palabra, Señor, siga viniendo a nosotros y siga encarnándose dentro de nosotros, oh Dios eterno. Y así, a medida que la palabra se va haciendo carne en nosotros, sabemos que algo grande está pasando dentro de nosotros, porque, Señor, cuando Adán estaba aquí en la tierra antes de pecar, Él era la palabra hecha carne. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él era la palabra hecha carne. Cuando nuestro amado hermano Branham estaba aquí en la tierra, Él era la palabra hecha carne. Y ahora, Señor, nosotros estamos convirtiéndonos en la palabra se está haciendo carne en nosotros, y cuando termine de hacerse carne por completo en nosotros, oh Señor, seremos nuevamente igual a como fue Adán antes de caer, como fue Jesús y como fue el hermano Branham. Señor, ayúdanos para que, Señor, todo eso llegue a acontecer lo más pronto que sea posible, Señor. Ayúdanos, Señor, y síguenos dando, Señor, esa palabra. Síguenos trayendo esa palabra, Señor, para que siga encarnándose en nosotros, Señor. Ayúdanos en todo momento para que no pongamos estorbos, impedimentos para que ella se encarne en nosotros, Señor. Ahora, Señor, hemos de regresar a nuestros hogares. Te rogamos, vayas con nosotros y nos cuide de todos los peligros del camino, Dios eterno. Y ahora, Dios eterno, te lo pido todo en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios nos bendiga a todos en esta noche.